Bueno, mi nombre es Harold Correa. Pues yo soy de Bogotá, nací en Bogotá en el año 1974. Mi nombre es Marta Lucía Ruiz, tengo 46 años y hoy estamos aquí junto con mi esposo queriendo darles a conocer un pedacito de nuestra historia, de nuestra vida, esta historia de vida. Pues desafortunadamente nací en una familia totalmente disfuncional, alcohólica. Pues mis papás tomaban de vez en cuando, todos los lunes, miércoles, los viernes, los fines de semana. Nazco en un hogar completamente disfuncional, con solo figura materna, una madre ausente porque tenía que trabajar para poder sostenerme, interna en una casa de familia, muy humildes en todas las áreas. Empecé a trabajar, yo estudiaba en un colegio militar, yo llegaba y me gustaba mucho trabajar. Y en una de esas idas, pues mi papá me dijo que eran como las 5:30, me dijo vaya y cómpreme estos materiales en el ferretero. Yo me fui corriendo, el señor precisamente ya estaba cerrado y golpeé. Y pues él me abrió la puerta, me entregó pues los materiales, la factura, las vueltas. En el momento que yo iba a abrir para salir, ¡pum!, le puso la mano hacia la puerta duro, me puso la mano a la boca, me llevó al baño y me violó. No, mi madre igual que yo, sin tener un papá, sin tener ninguna familia, ni ninguna figura de hombre en nuestro hogar. Así nacimos, así nazco yo, así es mi hogar, un hogar que mi familia era los jefes de mi madre. Nazco con muchas carencias, mucho afecto de amor, no entendía el por qué, siempre me sentía sola y vacía. Mi papá compra unos petacos de cerveza, se hace un asado, estaban unos tíos, los empleados de la empresa de muebles y empezaron a tomar. Y como a las 3 de la mañana, pues el tío cansón, ¿no? Que todo borracho, que quiere irse para su casa. Él vivía por allá en San Cristóbal Sur. Y pues la bendición de mi papá dijo, no, pues quédese aquí en la casa, por aquí este barrio es muy peligroso, aquí lo pueden atracar. Pues él lo que hizo fue sentarlo en mi cama, fui y lo acostó y me volvieron a violar. Y así fui creciendo mi niñez, creo que una niñez privada de todos los beneficios de tener de pronto juguetes, anhelando tener unos patines. Recuerdo mucho que siempre quise tener unos patines y me los prometía mi mamá todo el tiempo, que si ganaba el año me los daba, y pues nunca llegaron esos patines por la situación económica en la que nosotros nos encontrábamos las dos. Éramos las dos nada más. Mamá se cansa en este hogar y de la casa de familia y se traslada a vivir a una pieza independiente. Fueron 2 violaciones en 8 días. Mi vida se destruyó por completo y mi mejor consejero y mi mejor parcero fue el alcohol. Ya a los 13 años pues yo era una persona alcohólica, tomaba todas las semanas. Aparece una mona lo más de bonita. Allí llego a este barrio donde me encuentro con el Príncipe Azul, que poco a poco se fue destiñendo. Este Príncipe Azul lo veo por primera vez, lo veo muy seriecito, lo veo a los 13 años, ya casi para cumplir 14. Entonces empecé a tener una vida bien compleja. Cuando aparecen pues esa mujer al lado mío, empezamos a hablar, empezamos a salir. Como a los 2 meses ya éramos novios y a los 3 meses ya estábamos esperando nuestro primer hijo. Cuando ya tenemos intimidad y en esta intimidad quedo embarazada de nuestro primer hijo, que es Camilo Andrés. A los 15 años pues yo estaba ya terminando el colegio militar. Nos fuimos para la 140 con séptima, eso es un alto que hay ahí, y ahí nos llevaban del colegio militar. Lo que hicimos fue comprar en la esquina, que había un estanco, aguardiente, vino y todo, en las cantimploras, en los uniformes, en bolsas. Y eso pues nos fuimos ese fin de semana, fue como un picnic lleno de alcohol. Y ahí empezamos a consumir alcohol. Y a mí me tocaba prestar guardia.
en ese fin de semana pues estaba planillado que tenía que prestar guardia. Y entonces yo ya estaba muy borracho, honestamente ya estaba muy mal. Entonces yo estaba ahí con mi lanza, con mi compañero de mi uña y mugre, como se dice, y me dijo, Harold, ¿usted qué quiere? ¿Por qué no vamos a prestar guardia? Le dije, no, yo no puedo, o sea, no me puedo ni parar. Entonces me dijo, camine para la carpa, nos metimos a la carpa. Él se metió a la billetera, nada, se metió la mano así, sacó una felpa blanca, una cucharita y me dijo, ¿quiere cocaína? Y yo le dije, pues listo, y me mando ese pase de cocaína por una nariz y por el otro. Y yo soy una vez que despierto, la borrachera se me pasó, me ericé como Amparo Grisales, eso que prestando guardia no dormía para arriba, para abajo. Y esa sensación me encantó y yo dije, no, pues yo quiero otro. Ya después le dije otro, llegamos de ese fin de semana, ya lo llamé, le dije, hermano, yo quiero de lo que usted me dio. Y me volví un cocainómano muy bravo. Mi esposo siguió su vida común y corriente, amigos, fiestas, trago, y ahí empieza como el velo a quitarse de ese príncipe que yo tenía en mi corazón y anhelaba, porque empiezo a ver que él llega borracho, cuáles son sus comportamientos, no contaba conmigo para absolutamente nada. Yo era la de menos, nunca me sacaba, nunca me llevaba a ningún lado. Yo seguía viviendo pues obviamente con mi madre y él seguía en su casa así. Yo me convertí en una persona totalmente celotípica, seguía a mi esposa, le rompía la ropa, no la dejaba salir, la perseguía y yo la enfermé a ella. Yo era un adicto y yo la convertí a ella en una persona codependiente. Éramos dos niños jugando a ser papás. Realmente a los 15 años no había ninguna madurez y esto conlleva a que mi hijo pues sea como ese conejito de indias, porque pues éramos completamente inexpertos. Entonces empieza a transcurrir nuestra vida. Harold empieza a mostrar sus comportamientos ya agresivos, de celos, de irrespeto, de grosería, altanería. Ya hubo agresiones físicas de él. Yo le escondía los zapatos. Una vez la mandé a trabajar en pantuflas. Pero no tenía ni idea que yo tenía una enfermedad que había sido causada por el alcoholismo, que se llamaba la codependencia. Y era así completamente. Yo no vivía, yo no tenía vida, yo ya no me arreglaba, a mí no me daban ganas de comer, yo ya no dormía. Yo solo esperaba era que Harold llegara, que le pasara su borrachera, su drogada, y ahí sí ya como que Marta volvía a vivir. Y pues siempre en el barrio que yo vivía había un ladrón pues que nos cuidaba pues a los que nos conocía, y si no pues lo robaba, pero pues como era parcero de uno pues no me hacía nada. Uno le daba 5.000, 3.000 pesos y no me daba nada, pues no me hacía nada. Entonces yo llevaba media botella de aguardiente nuevecita y empecé a destaparla y a hablar con él, y yo le di un trago, él me dio otro, nos sentamos en un parque cerca de donde yo vivía, y en un momento a otro él saca una tapa, le hace un hueco, le saca un esfero y se lo pone así, le pone una tapa de un yogur, le pone un caucho así duro. Y yo decía, este man, ¿qué es lo que hace? Y yo no sé. Y yo lo miraba y después por acá sacó un alfiler y empezó a hacerle así huequitos. Y empezó a fumar con el cigarrillo y le puso la ceniza encima de la pipa y sacó una cápsula amarillenta y me dijo, ¿quiere bazuco? Y yo dije, yo me puse como nervioso y yo dije, pues venga lo pruebo. Y pruebo ese bazuco. Si con la cocaína me ericé, con el bazuco casi me orino de la euforia. Eso, sentí una cosa tremenda que yo nunca más en mi vida volví a sentir. Y yo empecé, quiero otro. Duré 3 días consumiendo bazuco, no llegué a la casa. Y para mí eso se me convirtió, ahí sí fue una adicción crónica a esa sustancia, a los 19 años. Yo me eché todas las cargas encima, yo trabajaba más de lo normal para poder cubrir todo, mientras él estaba consumiendo en fiestas, con alcohol,
ya empezaron a perderse en las cosas de la casa, ya la plata él se la estaba robando, muy difícil las situaciones, no había paz. Y ya empecé a tener episodios de robos, ya empecé a robar en cosas en el colegio, en la universidad, ya empecé a tener como esos comportamientos delictivos, diciendo mentiras, ya me escondía, ya duraba 5 días perdido y para mí fue bien difícil esa situación. Ya duraba en las ollas de consumo 8 o 5 días. Mi esposa pues muy preocupada, ya aunque mi familia fuera también consumidora de sustancias como el alcohol, pues también se empezaron a preocupar de que ver cómo eran mis comportamientos, que yo no llegaba, que llegaba ya con las manos todas negras, sin dormir, todo sucio, sin bañarme, no podía comer. Desafortunadamente el bazuco pues no lo deja uno comer. Ya empecé a tener psicosis alucinatoria, ya tuve que empezar a tener problemas de violencia intrafamiliar, ya me imaginaba películas que no eran. Una vez entré en una celotipia tan fuerte que cogí y le pegué a mi esposa pensando que estaba acostada con otro muchacho y era mi hijo mayor. Y eso fue una golpiza tremenda, le rompí un dedo y todo el pie, casi la estrangulo, se le quedaron viendo todas las cicatrices, le rompí una ceja, la clavícula también se la rompí de los golpes. Pues ella me demandó pues porque los compañeros del trabajo le decían, no, usted tiene que demandar porque la va a matar. Realmente muchas veces sentí que mi vida no tenía sentido, sentí que mi vida no, que era una mujer que no servía, que era una mujer frustrada, que era una mujer que no tenía valores y que merecía todo lo que me estaba pasando y sucediendo. Entré a 38 procesos de rehabilitación tratando de dejar al alcohol, la cocaína, el bazuco, los comportamientos sexuales, porque pues también se me deformó toda mi sexualidad. Y eso fue una situación bien difícil. Y una de las situaciones más complejas fue que yo entré a un centro de rehabilitación y cuando yo estaba en ese centro de rehabilitación me hacen hacer una historia clínica de cómo son mis comportamientos, cuándo empecé a consumir, qué sentía cuando consumía, por qué asistía a las ollas de consumo. Eso es como una de las normas terapéuticas y de líneas terapéuticas que se manejan en los centros de rehabilitación y se hace la historia de vida. Y pues una vez yo estaba en proceso de llevar la ropa a lavar, porque ya estaba que salía de ese proceso, y ese libro se me fue, mi esposa lo cogió, lo leyó y pues se dio de cuenta de toda la monstruosidad que hay en un adicto y pues eso fue algo bien difícil, donde ella se da de cuenta qué es lo que yo hacía, qué hacía con mi área sexual, qué hacía con el área económica, cómo hacía para conseguir la plata, dónde hacía los robos, cómo hacía para atracar, cuando me quedaba en la calle, cuando estuve viviendo en el Caño en la avenida Boyacá, cuando me quedaba en las ollas del Santa Fe. Todo eso quedaba escrito y ella se leyó todo eso. Eso fue muy difícil de ver todo ese monstruo que había en mí y ella pues se dio de cuenta. Ella decía, ¿con quién es que me casé yo? ¿Con quién estoy viviendo yo? ¿Con qué tipo de monstruo? Entonces mi esposo no pagaba el arriendo, aquí estaba yo. Mi esposo no traía para comer, aquí estaba yo. Los niños se enfermaban, ahí estaba yo. Entonces yo siempre le quité la butaca a Dios y quise hacer las cosas. Entonces siempre, por pena, con los vecinos, qué dirán, con la misma familia, me iban a decir, me iban a tachar de que era desalmada, de que no tenía sentimientos, muchas veces me lo dijeron. Cuando empecé a tomar decisiones radicales, ¿sí? Empecé a dar pasitos por pasitos así. Entonces, todas estas cosas no me dejaban, no me permitían tomar esas decisiones que realmente iban a cambiar. Yo empecé realmente a pedirle a Dios, a orar por mi esposo, pero seguía permitiendo todo.
todos los abusos, todo el irrespeto. Pero bueno, Dios ha sido grande y maravilloso porque pues Él nos ha podido levantar, Él nos ha podido sacar de esta situación. Fueron procesos bien difíciles, bien complejos. Pues tuve la posibilidad de poder perdonar a estas personas que me causaron daño. Una vez estaba yo en la iglesia y había una administración muy bonita y estaban cantando y a través del líder espiritual me dice Dios y me habla a mi vida y me dice: suelte a su esposo para que yo pueda hacer algo, entréguemelo porque es que él es mío, no es suyo. Y esas palabras quedaron aquí en mi corazón y yo dije, o sea que lo que yo estoy haciendo pensando que es amor, que lo quiero, está haciendo mal. Y él vuelve y habla y me dice: suéltelo, pero suéltelo en todas las áreas, en todas, Marta. Ninguna, ni la económica, ni la salud, nada. Que nada quede aferrado a usted. Suéltelo porque él no es suyo. Usted tiene que derribar ese ídolo que usted tiene. Y eso fue muy duro para mí entender eso. Entonces, nuestro lastre de familia por parte mía ha sido muy difícil. Alcoholismo, drogadicción, robos. Llegamos a ver cómo dañó nuestra vida, cómo dañó mi integridad como persona. Y hoy pues podemos decir que tengo un proceso de rehabilitación, que hoy estoy libre de sustancias, que ya no quiero consumir, que ya no quiero revolcarme más en ese pasado. Y fue una situación cuando me llevó al extremo, fue cuando yo llevo muchos años consumiendo y me recaigo nuevamente. Y eso me lleva a tener un paro respiratorio. Me voy de para atrás, quedo inconsciente, termino en el Hospital San José Infantil. 68 días hospitalizado, amarrado, sondeado, con pañal. Ahí decía el toxicólogo que me atendió esa vez en el hospital y me decía: oren por alguien, por él, porque pues él va a fallecer. Le decía a mi esposa, yo en mi inconsciente escuchaba lo que decían, yo sentía todo lo que me decían alrededor. A este muchacho ya mismo le llamo a la ambulancia porque a este hombre no le corre sangre por las venas, le corre droga por las venas y viene con 3 preinfartos. Y a él se lo llevan ese momentico y yo no volví a saber nada de Harold. O sea, a él lo inyectan, pierde su conocimiento total y vuelvo a conocer a Harold, o sea, que él me volviera a hablar después de casi 60 días. Una persona con 40 kilos de peso, no podía comer. En esos 60 días que estuvo hospitalizado, a mí me tocaba con acompañamiento permanente, él no podía estar solo, tuvo crisis de morir, era verlo hablar solo, era verlo, él se quitaba todo esto en su locura, en lo que le estaban haciendo, y verlo a él coger los ladrillos que porque se le caían. Una vez yo estaba ahí tratándole de dar la comida y me empecé a decir: Marta, no me dejes solo, como podía hablar, no me dejes solo, detrás de usted, mírelo ahí, y yo miraba y ahí no había nadie, y yo le decía: ¿a quién ven? Dijo: mire, ahí está. Él vio la muerte, había un hombre de negro al lado mío que se lo iba a llevar. Era la muerte, era lo único que nos faltaba. Yo con 40 kilos de pesos, la boca abierta, los ojos abiertos, y yo decía: Dios, sácame esta, que yo no quiero seguir en esto. Realmente cuando uno clama a Dios, cuando Dios escucha las oraciones y empieza a hacer, uno no se imagina el poder tan grande que tiene Dios. Y ahí es cuando arranca la Fundación Clínica del Hogar, y ahí es cuando nace este proyecto de vida, y es cuando nos cogemos con la mano con mi esposa y empezamos a trabajar en nuestra recuperación, en salir adelante. Y después de haber pasado por tantas situaciones, hoy podemos decir que podemos ayudar a las demás personas. Dios permitió que nosotros pasáramos en nuestras vidas todas las tribulaciones y no entendíamos por qué. En el momento en que uno está metido en esto, uno no entiende. Yo lo único que decía era: ¿yo qué hice tan malo en esta vida? Bueno, superamos todo esto, superamos el haber
visto y sabido, y yo haberme enterado de todo su pasado fue muy difícil, muy duro, y solo Dios me dio las fuerzas para perdonar realmente, no para olvidar y continuar, sino para perdonar y continuar, porque de esa manera era que yo podía volver a mirar los ojos a mi esposo y podía volver a amar a mi esposo incondicionalmente, como lo he hecho toda la vida. Yo pienso que Dios me dotó de algo especial, no sé, porque a mí me preguntan, ¿y tú qué hiciste? No sé, solo Dios fue mi sustento, el guiarlo a él, el buscarlo a Él, el dejarme guiar de Él. Él ha sido mi padre, Él ha sido mi hermano, Él ha sido mi esposo cuando no he estado, ha sido mi refugio y mi confianza. Y después entender que todo esto que Él nos ha permitido vivir tenía un propósito, pues eso sí era de locos de saber que todo el dolor, toda la tristeza, toda la violencia, todo lo que habíamos nosotros vivido iba a ser utilizado para bendecir, para apoyar a otras parejas, a otras familias, a otras personas. No lo teníamos planeado, no teníamos ni idea. Hoy cumplimos con este legado de recuperar familias, que es uno de los propósitos que Dios nos tiene con mi esposa, de ver tantas situaciones tan difíciles que vivimos. Haciendo así que damos todo sin esperar nada a cambio, y eso nos encanta, nos fascina, porque Dios nos bendice de otras maneras y de múltiples maneras, no importando, porque hay mucho detrás que quiere derrumbarnos, que quiere que botemos la toalla, que ya no sigamos, pero Dios siempre nos inyecta a través de la voz de alguien, de un agradecimiento, y eso es lo que hacemos. Y haber vivido todas estas circunstancias, hoy podemos entender a estas familias que están viviendo este flagelo, estas situaciones. Hay esperanza. Nosotros como matrimonio ya vamos a cumplir 34 años juntos. Hoy podemos decirle que vale la pena luchar por el matrimonio. Bueno, y como les decíamos, cuando entendimos que Dios tenía un propósito con todo lo que nosotros habíamos vivido, y nos cogimos de la mano y empezamos a caminar haciendo la voluntad realmente de Él, empezamos a ver los frutos. Algo que nosotros no podíamos creer. No, pues ¿quién iba a creer en nosotros, ni en nosotros mismos? Ni que éramos merecedores de tantas bendiciones. Entonces nos da la oportunidad de ministrar cenas románticas. Ese fue uno de los retiros que también hicimos para más o menos 200 parejas. Fue un retiro muy lindo. Aquí también lo pueden observar, lo pueden mirar. Fue algo muy lindo lo que Dios hizo a través de nuestro testimonio, de nuestra vida, de lo que Dios nos permitió vivir, que muchas veces yo no entendía cuando estaba en un centro de rehabilitación o estaba en una clínica de reposo, o por tantos procesos que vivimos, que algún día nos íbamos a entender con una pareja, que nos íbamos a sentar y que ellos a través de nuestro testimonio también iban a empezar a salvar su matrimonio. Correcto, y ver que cada cosa que vivimos es como una medicina, es como una ayuda para las diferentes personas que de pronto piensan que no hay esperanza y que solo ellos están enfocados en su problema y en ese mundo tan difícil y oscuro. Decirles que nosotros estamos aquí hoy contando este testimonio, diciéndoles realmente que Dios tiene un propósito con sus vidas. Acá también nos preparamos, estudiamos en un seminario para familias, para matrimonios, como terapeutas de familia, donde nos enseñaron todas las clases de técnicas. Ya empezamos a profesionalizarnos, a poder empezar a entender de dónde eran la codependencia, cómo funcionaban estas enfermedades, cómo funcionaban estas conductas adictivas, para hoy en día poder trabajar como fundación. Eso que ustedes piensan, como lo quieran llamar, lo oscuro, lo malo, el enemigo, el chanclas, el diablo, como ustedes lo quieran llamar, todo lo malo, todo lo oscuro
Dios lo convirtió en luz. Es por eso que nos sacó de las tinieblas, de lo más vil y menospreciado, Así ¿sí? es. Nos sacó, nos rescató para hacer luz, para llevar esa luz en esos hogares donde en este momento no hay esperanza, en esas vidas de las personas que creen que no hay solución, sino solo quitarse la vida. Y un día nos dijeron que íbamos a estar en lugares que ni me los imaginábamos, que íbamos a llevar este testimonio a otras partes del mundo, en otras partes de Colombia, y así lo hemos podido también empezar a ver. Fuimos a esta convención de matrimonios, fueron una convención internacional, vinieron de todas partes del mundo, de España, de Inglaterra, de Estados Unidos, de toda Latinoamérica, y compartimos con ellos. Estuvimos también con este conferencista famoso, David Ormachea, y su esposa. Compartimos mucho tiempo con ellos. Sueños que uno no creía. No, es que yo que iba a imaginar que estar con David Ormachea. Después de estar en la calle comiendo basura, las sobras de las mesas que uno dejaba en los restaurantes, y poder estar en estos sitios, en estos lugares, solo lo hace. También estuvimos con Casa Roca, estuvimos con otros ministerios que nos han invitado, estuvimos también trabajando con el Ministerio de Matrimonios para toda la vida durante 8 años. También estuvimos sirviendo en este ministerio maravilloso, aprendimos mucho de ellos, pero como cuando uno quiere hacer las cosas y uno piensa que las quiere hacer a su agrado o como uno las quiera, Dios pone un freno. Y ahí es cuando nos lleva a otro nivel. Esta foto nos gusta mucho porque es el inicio de la restauración de muchas parejas. Ustedes nos ven ahí alegres, rozagantes, porque realmente amamos lo que hacemos. Servirle a Dios no tiene precio. Ver esas parejas como llegan destrozadas, sus caritas, como nosotros lo estuvimos. Realmente es ver el espejo y proyectarnos, así como Dios nos proyectó a nosotros, de ver que sí se puede. Este fue muy especial porque la hicimos para el lanzamiento del libro, el libro que Dios nos permitió escribir para la restauración, fortalecimiento y crecimiento de las parejas, que se llama La Armonía del Amor. Entonces es algo espectacular. Nunca me imaginé que nosotros íbamos a escribir un libro, y mucho menos cuando yo estaba en una olla en consumo o estaba ya en la de las trabajadoras sexuales en el barrio Santa Fe o en el 7 de agosto, que yo iba a crear un libro. O sea, nunca me imaginé en mi vida que con mi esposa nos íbamos a sentar a diseñarlo. También tuvimos un equipo aliado que nos acompañaron en el diseño de la página, en el diseño de las portadas, en el contenido, todos los temas, todo. Fueron parejas que también dijeron, vamos a poner su granito de arena y su testimonio de lo que Dios hizo en ellos, y nos colaboraron demasiado. Y realmente solo tenemos palabras de agradecimiento para con Dios en los lugares que nos ha puesto y nos ha dado administrar. Esta nos gusta, es porque es la Fundación Clínica del Hogar. Es clínica porque se restaura de todas las áreas de las vidas, de todas las personas. No excluimos a nadie. Por eso se llama Fundación Clínica del Hogar, porque es todo el hogar, toda la familia. Trabajamos con adicciones, con codependencia, con maltratos, con violencia intrafamiliar, con personas que están habitando en la calle, con personas de la calle, con todo. Que no es ajeno a nosotros, es Exacto. Lo que nosotros vivimos y de lo que nosotros podemos decirle, sí se puede, sí hay esperanza, sí podemos salir de esto.